Buenas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta es una clase del seminario de la materia del práctico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia es el día en el que se conmemora en Argentina, nuestro país, a las víctimas de la última dictadura militar, ocurrida entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. La fecha fue establecida en el año 2002 mediante la Ley 25.633. El objetivo de la fecha es construir socialmente una jornada de reflexión y análisis crítico de la historia reciente. En las escuelas se propone actividades para comprender los alcances de las graves consecuencias económicas, sociales, políticas y culturales de la última dictadura. Esto con el fin de defender la vigencia de los derechos y las garantías establecidas por la Constitución Nacional y la defensa del orden democrático. Ahora, ¿en qué involucra a la práctica profesional del derecho? ¿Puede haber una reflexión específica y pertinente desde el ejercicio de la abogacía? Sin duda que considero que así lo es, ¿no? Desde que se comprenda que los objetivos de verdad y justicia que implican un enfoque de derecho en relación a la exigencia de reparación y de la garantía de no repetición, ¿no? Estos son derechos, derecho a la reparación y a la no repetición, ¿no? Una garantía propia de todo derecho humano, ¿no? De toda violación de derechos humanos, ¿no? La garantía de no repetir los mismos hechos. También se tratan de dos valores, la verdad y la justicia, y la memoria colectiva como un aspecto sociológico. Dos valores, digo, que son inherentes al ejercicio de la profesión del derecho. Estos dos valores le dan jerarquía social a la profesión, la jerarquizan, en tanto que nos ayuda a responder una pregunta muy importante, casi fundamental. ¿Cuál es la función social de la práctica profesional del derecho? Una primera idea sería que se trata del ejercicio de la abogacía como la vía que la población encuentra para hacer eficaces sus derechos mediante el acceso a la justicia. Entonces, la función social de la práctica profesional del derecho sería la de garantizar el acceso a la justicia de la población, de la totalidad de la población, al menos de las personas que piden nuestra asistencia jurídica. Otra idea derivada de la anterior es la existencia de causas justas, lo que cada uno considere como socialmente justas, cuya defensa da sentido profundo al ejercicio de la profesión. Estamos estudiando y enseñando en una universidad pública, la Universidad de Buenos Aires, lo cual implica ya de por sí la idea de la defensa del interés social, el interés público, comunitario, del bien común, la idea de que existe una función social para cumplir, ¿no? Ese es inherente a la educación pública, de la cual forma parte nuestra universidad, ¿no? Es decir, de aquello que es considerado como un bien cuya protección es a favor del crecimiento común e igualitario de toda la sociedad. Las causas justas son entonces aquellas causas cuya defensa contribuye a vivir una vida mejor en sociedad y más digna también. Muchas veces son causas perdidas, o con pocas chances jurídicas de ser admitidas por el sistema judicial. ¿Por qué? Porque es el caso de las causas de los más desprotegidos, los más débiles, los más pobres frente a los grandes poderes, a los poderosos, al gran poder económico. Hay una asimetría que es característica de las partes que integran la litis en una causa justa. Por ejemplo, caso de víctima de violencia institucional, en las cárceles o en las calles,
o personas que se vieron violadas sus garantías constitucionales penales, o familias que en barrios populares o villas piden por agua, luz, servicios básicos, alimentación, por educación, por escuelas, hospitales, ¿no? O que piden que se les garantice una alimentación adecuada o un derecho al medio ambiente, reclamos por hechos graves de contaminación ambiental o de otras violaciones a derechos sociales, colectivos, etc. La opción profesional por alguna de estas causas muchas veces le da un sentido profundo a la profesión, en tanto que a veces sentimos que esas son las causas que justifican la razón por la cual estudiamos derecho. Más allá, por supuesto, de la justa expectativa de tener un ingreso digno. Nos sirve para tener un ingreso la profesión, pero también muchas veces sentimos que determinadas causas justas, socialmente justas, su defensa es la que nos da un sentido a nuestra profesión, ¿no? Por esto estudiamos derecho, para defender estas causas, ¿no? Esto ocurre bastante a menudo. Incluso muchas veces también este valor nos hace aceptar el riesgo que conlleva la defensa de estas causas, ¿no? Como por ejemplo cuando defendemos garantías y derechos en épocas de dictadura. Es el caso del ejercicio de la profesión, la abogacía, en épocas de la dictadura, ¿no? El recuerdo del 24 de marzo nos lleva a este tema. Todo esto nos lleva a algunas preguntas de interés que se las dejo para ayudarnos a pensar. ¿Qué consideramos cada uno de nosotros como causas justas? ¿El sistema judicial acepta todas las causas y reclamos o hace una selección en su admisión? ¿Cuál es la importancia del acceso a la justicia? ¿Es un derecho? ¿Puede haber acceso a la justicia sin acceso libre a la participación política y ciudadana, o sea, sin democracia? ¿Cuál es la relación entre el ejercicio de la práctica profesional del derecho y la realidad social y política del país? Ahora bien, les propongo como lectura el informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del 11 de abril de 1980. La lectura pertinente relativa a los temas de justicia y la abogacía son al menos los que están en las páginas 241 a 257. Todo el informe es de lectura muy importante, ¿no? Imprescindible para quienes estudiamos derecho particularmente, ¿no? Pero en estas páginas son de muy especial interés, ¿no? Esto en el contexto de la dictadura militar. En particular se destaca el proceso judicial de los habeas corpus, el relato, la descripción detallada que hace de ello y la situación de los abogados defensores, muchos de ellos presos o desaparecidos hasta hoy en día. ¿Qué significaba un habeas corpus para la familia de los secuestrados y desaparecidos de la última dictadura? ¿Cuál era la respuesta del sistema judicial? ¿Fue la adecuada para garantizar el acceso a la justicia? ¿Qué dice la Comisión Interamericana sobre esto en particular? ¿Podemos identificar patrones de respuestas del sistema judicial como obstáculos sistemáticos para el acceso a la justicia? La privación del acceso a la justicia cancela la posibilidad de garantizar el cumplimiento de derechos y garantías. ¿Qué rol cumplió el ejercicio profesional de la abogacía en la defensa de los derechos en la época de la dictadura militar? De todo esto, otra pregunta, ¿podemos tener enseñanzas más generales para el presente y para el futuro de la sociedad? ¿Nos sirve para una mejor administración de justicia y para mejorar el servicio profesional del derecho? ¿O es solo un asunto del pasado? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué les parece? Esto contestémoslo después de haber leído el informe y de hacer una reflexión consciente y profunda. ¿No es el sentido de la abogacía una vía para construir democracia y defender la Constitución y sus derechos?
Bien, la lectura de este informe es imprescindible para la conciencia jurídica del país. La conciencia jurídica del país la necesita informes como estos, y de mucha utilidad para la práctica profesional del derecho, no ya como una fuente normativa, como si fuera una norma, una ley, sino más bien como una orientación, una guía que nos explica la práctica profesional del derecho en una época de tremenda crisis, ¿no? Como la época de la dictadura, en un contexto fuertemente represivo y muy difícil, ¿no? En estas épocas es donde uno más puede sacar enseñanzas sobre el tema, ¿no? En épocas extremas. Aunque luego el contenido del informe, esto tengámoslo muy en claro, fue superado por muchos otros documentos y otras investigaciones que demostraron con más detalle y profundidad el funcionamiento y el alcance del aparato represivo y sus consecuencias sociales. Finalmente, para terminar, son importantes y para destacar, para tener en cuenta los casos de Inés Orellano, el de Pérez de Smith, del sindicalista, ¿no? Y de Carlos Zamorano, el abogado de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, ¿no? Del primero, de Orellano, hay un documental muy interesante que lo sugiero, lo recomiendo, búsquenlo. Está en una plataforma que se llama Quinoa TV, pero lo pueden encontrar. Es muy interesante, se llama El oficio de buscar a Inés, en el que nos permite ver en el caso el contexto de la búsqueda desesperada de la familia de Inés, la gravedad de los hechos y los comportamientos de los diferentes actores institucionales. Todo completo, las distintas dimensiones del caso, hasta incluso el aspecto más estrictamente jurídico. En el documento, en el informe, también hay una referencia importante a este caso y a los otros dos que les mencioné. Bien, hasta aquí llegamos. Creo haber dejado planteado algunas reflexiones que nos aproxima la relación entre la abogacía, la práctica profesional del derecho, y la fecha que conmemoramos de memoria, verdad y justicia. Muchísimas gracias, les mando muchos saludos, espero que estén muy bien.